Bienvenidos, bienvenidas a este su programa Radio Propuesta. Radio Propuesta, órgano informativo de Propuesta Socialista de Panamá, que formamos parte de la Unidad Internacional de los Trabajadores, Cuarta Internacional, WICSI, nuestra internacional trotskista morenista, que tenemos partido y saludamos a todos nuestros compañeros y compañeras en diferentes partes del mundo. Hoy vamos a hablar de dos temas. Uno, las elecciones próximas a realizarse en los Estados Unidos, y vamos a hablar también del tema nacional, alrededor de toda una discusión que hay frente al tema de el código electoral, frente al tema de la llamada democracia, entre comillas, y de la necesidad de construir un partido de los trabajadores y las trabajadoras, un partido de izquierda, socialista, revolucionario. Con ustedes hoy, Virgilio Araúz. Priscila Vázquez. Bueno, empezamos con lo de las elecciones. En la revista Correspondencia Internacional, que ya sacamos la vez pasada y que tenemos una edición en Panamá en venta, nosotros sacamos un artículo de Miguel Lamas que se llama Elecciones de la Crisis. Es la caracterización que tenemos en la Unidad Internacional de los Trabajadores de lo que pasa en esas elecciones en los Estados Unidos. La gente se maravilla o se sorprende del nivel de discusión que hay en los Estados Unidos, donde sale a relucir incluso la explotación de la mujer, la opresión de la mujer de una manera vulgar, para no decir otra cosa. Y ese tipo de discusiones, entre comillas, porque los llamados debates son el centro, lo hacen de eso, y de elementos de corrupción alrededor de unos correos que incluso en los últimos días el FBI de los Estados Unidos está investigando nuevamente, porque lo han tenido por varios tiempos. Pero lo más importante para nosotros de esas elecciones es que todas esas cosas que uno ve diariamente en los medios refleja la crisis de los Estados Unidos. Una crisis profunda de la cual no salen ellos, ni sale Japón, ni sale Europa, que han sido arrastrados por esa crisis, donde unos capitalistas inescrupulosos usaron las viviendas para hacer una movida de especulación propia del sistema capitalista en momentos de crisis mundial, que ha llevado a la ruina a sectores de la clase media y a sectores medios, y que esa crisis además lo han pagado todos los contribuyentes norteamericanos con impuestos que han ido a parar a ayudar a la banca norteamericana a salir de una crisis que ellos mismos provocaron. Igual pasó en Europa, igual ha pasado en Panamá, que se sigue subsidiando, y en otros países, el subsidio a la banca en medio de la crisis, supuestamente para sacar de la crisis de un país cuando ellos la provocaron. Que fue el caso de Panamá después de la invasión, que nosotros en el libro ese la crisis sobre el ACP y la política del ACP sobre el canal, exponemos con detalles cómo los bancos provocaron la crisis antes de la invasión internamente y luego fueron subsidiados con préstamos blandos para prestárnoslos nuevamente a nosotros a precios onerosos. Sí, vamos a leer un pequeño extracto y los invitamos para que continúen leyendo nuestra revista internacional, que puede adquirirla a través de nuestros militantes, de nuestros activistas, y puedan tener el panorama de lo que ahí planteamos, sobre todo haciendo mucho énfasis en nuestra solidaridad con el pueblo sirio, rechazando la masacre que se está llevando a cabo, y para nosotros es muy importante hacer énfasis en esa solidaridad. El sueño americano se volvió pesadilla. El capitalismo norteamericano logró convencer durante mucho tiempo a la mayoría de la población trabajadora y pobre
que si trabajaba duro podría superar sus problemas económicos y llegar a la riqueza. Esto se denominó el sueño americano. En los últimos años, esta falsa ideología se vino abajo. La desigualdad social en Estados Unidos ha vuelto a los niveles que prevalecieron a finales del siglo XIX. En la actualidad, el 20% de arriba posee el 89.9% de la riqueza de la nación, mientras el 40% de abajo de más de los que no tiene. Más aún, mientras el salario de la mayoría de los trabajadores ha permanecido relativamente estancado desde finales de los 70, las ganancias del 1% del tope se han incrementado en 156% y las del 0.1% del vértice piramidal han crecido en 362%. Una investigación reciente de la Universidad de Harvard determinó que las personas pertenecientes a los grupos privilegiados suelen vivir un promedio de 15 años más que los situados en los sectores de menos ingresos. Y queremos terminar esta cita, y usted podrá leerlo en extenso, con el siguiente párrafo. Desde hace una década, el sueño americano se ha vuelto una pesadilla, especialmente para los millones de familias a quienes le quitaron sus casas tras el estallido de las hipotecas suprime, o los millones de americanos que perdieron sus pensiones porque su dinero se evaporó con las fallidas inversiones de los bancos. 4 ancianos he preguntado en Nueva York, Las Vegas, Honolulu y Los Ángeles, ¿por qué trabajan? Ellos como guardia de seguridad a sus 85 años. 85 años. Bueno, eso es lo que quieren para Panamá. Y ellas como dependientes en Max y Saks a una edad aún mayor. Los 4 dicen lo mismo. La crisis se llevó sus ahorros de toda la vida y ahora en la ancianidad tienen que trabajar en meterse que agotan a más jóvenes. Este es parte de las citas que tenemos en nuestro análisis de la revista en relación a las elecciones de la crisis en los Estados Unidos que está próxima a realizarse. No, y finalmente también hay un análisis de los otros partidos de la izquierda, porque se habla solamente de 2 partidos, aquí hablan del demócrata y del republicano. Sin embargo, está el Partido Ecologista, el Partido Verde Ecologista, la Organización Socialista Internacional, el Partido Socialismo y Libertad, Alternativa Socialista, Mundo Obrero, el Partido Socialista por la Igualdad, el Partido Socialista de los Trabajadores, Acción Socialista, expresiones de izquierda que tienen candidaturas en diversos estados y regiones de los Estados Unidos. Bien, vamos a seguir hablando del tema. Y los invitamos nuevamente para que obtengan su revista Correspondencia Internacional, y cuyo título de portada es Siria, Alepo, la Guernica del siglo XXI. Con esto vamos a pasar ahora a hablar de un tema de la actualidad nacional que tiene que ver con toda la discusión partiendo del Congreso del PRD, el Partido Revolucionario Democrático de Torrijos, para que los que nos ven y nos escuchan a nivel internacional puedan saber que es ese partido que forma parte de la llamada Internacional Socialista, socialdemócrata. Y todo esto vinculado también al tema de cómo se interpreta la llamada democracia burguesa en nuestro país y cómo se limita la participación de los trabajadores, las trabajadoras y el pueblo en estas elecciones, producto del código electoral más antidemocrático del mundo y que fue reivindicado por el recién electo secretario general del PRD, Gerardo González. Pedro Miguel González, el hijo. Pedro Miguel González, el hijo de Gerardo González. Sí, definitivamente que en Panamá nosotros tenemos que analizar las cosas profundamente. Más engaño de gente que viene, porque vienen del movimiento popular, incluyendo sindicalizados, que hoy día están metidos en el PRD o el Partido Revolucionario Democrático y que lanzan
discursos como si nosotros no pudiéramos leer lo que ellos expresan en profundidad, y nosotros queremos hacérselo saber a la población. El señor Pedro Miguel González, secretario general electo, en el día de ayer comenzó a reivindicar, en el marco de la crisis interna que tienen para la elección de un magistrado en la Corte, que es del PRD el que sale, y ellos creen que tiene que ser del PRD el que entre, porque aquí los magistrados están acostumbrados a renunciar un día antes de su nombramiento del partido al que pertenecen, y luego que salen de ser magistrados, siguen en el partido. Pero es del Tribunal Electoral. Del Tribunal Electoral. Entonces, nos quiere disfrazar una democracia que nosotros tenemos que decir categóricamente, sobre todo a las bases del PRD que todavía siguen creyendo en estos dirigentes, que esa democracia de la cual habla Pedro Miguel González es la democracia de la invasión, y es una democracia peor que la que existía antes. Lo vamos a decir por qué. Porque el código electoral, que nosotros consideramos el más antidemocrático del mundo, y lo podemos decir categóricamente, y que digan los magistrados del Tribunal Electoral, algunos. Nosotros venimos diciendo eso hace más de 40, casi 40 años ya, diciéndole eso, y nunca los magistrados nos han desmentido, porque efectivamente no hay código que en un país como nosotros, que tenemos, para los que están afuera, tenemos a escasas 4 millones de habitantes, aquí se exigen 80.000 firmas para tener un partido. Y no solamente se exigen 80.000 firmas para tener un partido, sino que se hacen con libros fijos. Es decir, que usted tiene que llevar a la persona ante un funcionario o funcionaria del Tribunal Electoral para que se inscriba, para que ese funcionario lo inscriba. Y además tiene que pagar a ese funcionario en ese día el almuerzo. Tiene que buscarlo en el Tribunal Electoral, llevarlo al punto donde va a recoger la firma y luego regresarlo al Tribunal Electoral. Este funcionario puede quejarse del almuerzo que usted le dé, porque si él se queja que el almuerzo no le satisface, él puede regresarse al Tribunal Electoral y dejarlo usted con el libro ahí, o sin el libro ahí, o con la gente que pensaba llevar a inscribir. Y si es una zona roja, que ya en este país casi no existe al lugar que no lo sea, tiene que pagarle un policía un policía el día del policía para que resguarde el libro de inscripciones. Imagínense eso ustedes en el mundo que nos están escuchando, lo que es este código electoral. Y este código electoral se agudizó su condición antidemocrática después de la invasión, señor Pedro Miguel González. Después de la invasión se hizo peor que con la dictadura, porque la dictadura exigía 30.000 firmas con libros móviles, y acá se exigen 80.000 hoy día, y se exigían 60.000 en las elecciones anteriores, 65.000 en las elecciones anteriores. Y esa democracia es la democracia de los tanques y el bombardeo aéreo que impuso el imperialismo norteamericano el 20 de diciembre de 1989, que ustedes, lo de la llamada tendencia Batallones de la Dignidad, que son del PRD, se han olvidado. Porque se olvidaron cuando Pérez Valladares fue presidente y ustedes eran séquitos de él, y ahora están en contra, pero fueron séquitos en el 2004, cuando privatizaron la electricidad, en 1994, perdón, la electricidad aquí en Panamá, la telefónica, los puertos, e hicieron títulos constitucionales para administrar el canal a favor del imperialismo norteamericano. Pero además también modificaron el Código de Trabajo en ese periodo y siguieron pues con esa política neoliberal privatizadora. Queremos señalar además... Y frente a eso, permíteme, lo del señor Erasmo Pinilla, que el magistrado saliente, que hoy hace unas declaraciones diciendo que a él no lo puede reemplazar cualquier persona. ¿Quién se ha creído él? ¿Qué cualquier persona? Si nosotros sabemos que él está ahí porque era del PRD, y lo decimos categóricamente, y se ha mantenido ahí porque ha seguido la regla que el imperialismo impuso después de la invasión. Esas son las personas que se requieren, que estén al servicio del imperialismo norteamericano. Que ellos requieren, que no requiere el pueblo. Y frente a eso también queremos decir que esta elección ahora, la disputa que hay en esta elección
para reemplazar al que se dice irreemplazable, Erasmo Pinilla. Los candidatos pues son de los partidos burgueses. Ahí hay una discusión si es el PRD, el candidato del PRD, o si son los candidatos del partido arnulfista, el partido que gobierna en este momento del ingeniero Varela. Entonces, aquí no hay ninguna neutralidad ni independencia de ese tribunal electoral. Y por eso nosotros seguimos insistiendo en que en nuestra pelea contra ese código electoral, el más antidemocrático del mundo. Pero además nosotros insistimos también de que los sectores populares, los sectores que queremos una salida distinta a lo que hay, los que creemos en que los trabajadores y trabajadoras tenemos derecho a gobernar, tenemos que insistir en la modificación de ese código, porque las trabas que pone son tan grandes para impedir que podamos hacerlo. Sin embargo, se ha demostrado que en su momento, como fue la inscripción en los años 80 del Partido Socialista de los Trabajadores, partido al cual nosotros pertenecíamos, hicimos el esfuerzo por la inscripción y logramos hacer la inscripción del partido. Hemos participado en las elecciones ahí como candidaturas independientes y tenemos pendiente para los próximos periodos la discusión dentro de nuestra organización Propuesta Socialista de Panamá, discutir el tema electoral. Porque a pesar de esas trabas, nosotros le decimos al pueblo panameño que una alternativa de los trabajadores y las trabajadoras forma parte de nuestro programa y forma parte de nuestra lucha, porque la democracia no puede entenderse como la democracia de la burguesía, de los mismos de siempre. Para nosotros la democracia se entiende como la democracia obrera, con la participación de los trabajadores y los trabajadores, de la mayoría, y con un programa que definitivamente dé un giro total de lo que tenemos y que sea un programa socialista, un programa a favor de las grandes mayorías. Sí, definitivamente. Y bueno, y vinculado a esto de la situación nacional, no podemos dejar a un lado el tema de la discusión del programa de invalidez, vejez y muerte de la Caja del Seguro Social, que aquí nos quieren imponer las cuentas individuales a través de la privatización, no solamente de IBM, sino que con los dos pilares también del programa de enfermedad y maternidad, que le tienen el ojo visto, el ojo y todo el cuerpo, yo creo, la Cámara de Comercio, el CONEP, la PEDE y la administradora de seguros de este país, que quieren comérselo, como podemos decirlo. Bueno, es un asalto que está vinculado a la modificación de la ley 51 para darle un tono de legalidad a ese acto y de impunidad además a ese acto de corrupción. Y nosotros continuamos con nuestra campaña contra ese asalto. Y nosotros le decimos a toda la población que vamos a seguir luchando. Y parte de esa lucha, y siempre insistimos, es denunciar esa política que es la política de la entrega de la burocracia sindical y es la política del gobierno para desmovilizar de los llamados diálogos, esos diálogos de yo con yo, esos diálogos tramposos que ahora resulta que desde la burocracia sindical y incluso de otros sectores, porque hemos visto también al Suntrac plantear el diálogo también, y nosotros decimos que esa no es la salida, esa es la trampa, y lo que cabe aquí es la coordinación de los que entendemos esto para poder luchar y poder echar abajo estas pretensiones. Hoy, solo porque es un tema que insistiremos en todos los programas, queremos decir que la Caja del Seguro Social de Panamá tiene 4 programas: programa de administración, el programa de enfermedad y maternidad, el programa de riesgos profesionales y el programa de invalidez, vejez y muerte, que es el que tiene las pensiones. Como ellos quieren el negocio y quieren repartirse el pastel, entonces están proponiendo, como lo ha hecho el FMI, 2 programas.
el programa de enfermedad y maternidad y el programa de invalidez, vejez y muerte. ¿Qué proponen con respecto a los otros dos programas? El de administración lo elimina porque tienen dos cajas, entonces ellos dicen vamos a tener nuestros propios directores, etcétera, etcétera. Y el programa de riesgos profesionales, que si ustedes escuchan las declaraciones de los empresarios, se lo tienen calladito, es pasárselo a las aseguradoras privadas, desprotegiendo entonces sí en su totalidad a los trabajadores que sufren accidentes de trabajo o enfermedades profesionales o agravadas por el trabajo. Que antes de 1970 tenían que poner abogados para poder cobrar su prestación. A partir de 1970, a través de un decreto, se pasaron a la Caja del Seguro Social la responsabilidad de los riesgos profesionales. Es decir, en Panamá ninguna aseguradora tiene injerencia en el procedimiento para la calificación y para el subsidio de los riesgos profesionales, porque eso, a nuestro juicio, de una manera correcta, está centralizado en la Caja del Seguro Social. Y es un programa que además tiene superávit y que quieren asaltar esos fondos. Esto vinculado entonces también a las cuentas individuales y al subsistema mixto que fue introducido en la Ley 51, producto de un pacto que aquí se llamó el Pacto de Gamboa, y que sus actores no solamente siguen vivos, sino que siguen vivos actuando a favor de los intereses, a favor de los intereses de la burguesía nacional e internacional, y continuar la entrega. En que la salida es seguir luchando contra este asalto, a este robo a mano armada, y llamamos a la población a las actividades de movilización que están planteadas y que vamos a continuar informando, y les decimos y volvemos a invitarlos y a invitarlas para que, si quieren información, si quieren una charla, pueden contactarnos para que nosotros, como ya lo hemos empezado a hacer, vayamos a los centros de trabajo o a los barrios a dar estas explicaciones importantes para conocer este problema y poder contrarrestar los argumentos que dan los medios de comunicación social, que tienen una campañota porque son parte de esos negocios, son dueños y son parte también de los negocios. Y ya para despedirnos, y como parte de la despedida, ahora que habla de los dueños del que tienen de comercio, sobre todo, que tienen una gran campaña, nosotros no podemos olvidarnos del atraco yanqui de 1903, donde los comerciantes vendepatria, esto de la Cámara de Comercio, porque ellos han sido vendepatria siempre. Nos vendieron en 1903, pidieron la invasión en 1925 y han pedido todas las invasiones y han estado contra toda nuestra lucha antiimperialista en el país durante toda la historia. Y estos mismos ahora andan hablando de celebración de fiestas patrias, que definitivamente no tiene que ver nada con el interés nacional, porque es reivindicar una fecha donde nos entregaron al imperialismo norteamericano. Nosotros queremos despedir el programa de esa manera. No sé si quieres agregar algo en marco de esta despedida. Bueno, sí, seguimos en la lucha y nos vemos en el próximo programa. Estuvimos con ustedes Virgilio Araúz, Priscila Vázquez. Hasta luego.